El mar puede parecer tranquilo, incluso amable, y en días claros como aquel, cualquiera podría pensar que nada malo podría suceder en sus aguas. Sin embargo, quienes han vivido muchos años navegándolo, saben que el océano siempre guarda un lado impredecible, un lado capaz de transformar un momento de paz en una lucha desesperada por sobrevivir. Esta es la historia real de un hombre que estuvo cara a cara con la muerte en las heladas aguas del norte de Europa, y también la historia de una serie de acontecimientos tan extraordinarios que hasta hoy, quienes los vivieron, solo pueden explicarlos como una intervención de Dios. Todo ocurrió durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial en un remoto fiordo de Noruega. En aquel tiempo, el país se encontraba bajo ocupación militar y la vida cotidiana estaba marcada por la incertidumbre, el miedo y la escasez. Los alimentos eran limitados, la leche fresca se había convertido en un lujo casi imposible de conseguir y las familias debían compartir lo poco que tenían mientras los soldados alemanes ocupaban la región. En lugares aislados como ese, la situación era todavía más difícil, pues las provisiones llegaban con poca frecuencia, y muchas veces, la supervivencia dependía del ingenio, del trabajo duro, y de la solidaridad entre vecinos. En ese entorno vivía un hombre que durante muchos años había desempeñado una tarea solitaria pero esencial, cuidar un faro ubicado en la boca del fiordo. Su responsabilidad era sencilla de explicar, pero enorme en importancia, porque cada noche la luz del faro debía mantenerse encendida, para guiar a los barcos que atravesaban aquellas aguas peligrosas, llenas de corrientes cambiantes, rocas ocultas y nieblas repentinas. En una costa como esa, la luz del faro podía significar la diferencia entre llegar sano y salvo al puerto, o desaparecer para siempre en el mar. Por esa razón, él navegaba con frecuencia por el fiordo, utilizando su pequeño bote de vela para desplazarse entre distintos puntos de la costa, revisar el faro, y cuando era necesario, conseguir provisiones para su familia. A lo largo de los años, se había acostumbrado a esas travesías, había aprendido a leer el comportamiento del viento, a observar el movimiento del agua y a reconocer las señales que anunciaban cambios en el clima. Aquella experiencia le había enseñado algo muy claro: el viento puede ser un aliado silencioso, pero también puede volverse traicionero en cuestión de segundos. La mañana en que ocurrió todo comenzó con una tranquilidad casi perfecta. Era uno de esos días en los que el aire parece más limpio y el paisaje más sereno, como si la naturaleza ofreciera una pausa en medio de las dificultades de la vida. La noche anterior había sido especialmente buena para él. Mientras pescaba, había tenido la fortuna de lograr una captura abundante, algo que en tiempos de guerra representaba una bendición inesperada. Aquella pesca no solo significaba alimento para su hogar, también le ofrecía la posibilidad de intercambiar parte de los peces por otros productos que su familia necesitaba con urgencia. Por eso, esa mañana decidió cruzar hasta el otro lado del fiordo, donde vivían algunos granjeros con quienes realizaba pequeños intercambios. Su plan era sencillo: llevar una parte del pescado y cambiarlo por leche fresca y algunas papas. La leche era particularmente escasa en esos días, y para los niños de su casa no era solo un alimento más, sino una fuente de fuerza y salud en medio de las privaciones que la guerra había traído consigo. Con ese objetivo, preparó su pequeño velero, acomodó cuidadosamente la pesca que llevaba consigo, y comenzó la travesía. El viento parecía favorable, lo suficientemente fuerte para impulsar la embarcación sin dificultad, pero no tan intenso como para representar peligro, de modo que el viaje comenzó con una sensación de calma. Aún así, la experiencia le recordaba constantemente que el viento podía cambiar en cualquier momento, por lo que mantenía la vista atenta al horizonte, observando el comportamiento de las nubes, la dirección de las ráfagas, y el movimiento del agua. A pesar de esa vigilancia, el día era tan hermoso que resultaba imposible no disfrutarlo. El velero avanzaba con suavidad, y por un momento, el hombre respiró profundamente el aire frío del norte, permitiéndose sentir una breve sensación de paz en medio de los tiempos difíciles que atravesaba el mundo. Sin embargo, el mar no siempre avisa cuando va a cambiar su humor. De repente, una ráfaga de viento descendió sobre el fiordo, con una fuerza inesperada. Fue tan repentina que apenas hubo tiempo para reaccionar.
El viento golpeó la vela de costado con violencia, la embarcación se inclinó bruscamente y en cuestión de segundos, el equilibrio se perdió por completo. El pequeño velero volcó y el mundo del hombre se dio vuelta de manera abrupta. El impacto con el agua fue inmediato y brutal. El agua del Ártico lo envolvió como una pared de hielo, cortándole la respiración y paralizando su cuerpo por un instante. Cuando logró reaccionar, se encontró en una situación desesperada. Estaba sentado sobre la quilla del barco volcado, con el cuerpo sumergido hasta el pecho, en aquellas aguas gélidas que parecían penetrar hasta lo más profundo de sus huesos. Cerca de él flotaba un remo, y con un esfuerzo logró alcanzarlo antes de que la corriente se lo llevara. Lo sujetó con fuerza, y lo utilizó como apoyo para mantener el equilibrio sobre la embarcación volcada, tratando de evitar caer completamente al agua, pero aún así, el frío era intenso, mucho más de lo que cualquier persona podría soportar durante mucho tiempo. El hombre conocía bien esas aguas y sabía lo que significaba estar allí. El agua del fiordo, especialmente en esa época del año, era peligrosamente fría. No se trataba solo de incomodidad, el frío extremo comenzaba a entumecer los músculos, a debilitar las extremidades y a reducir lentamente la capacidad del cuerpo para moverse y reaccionar. Miró a su alrededor con desesperación. El horizonte parecía vacío, no había barcos navegando cerca, no se escuchaban motores, y no se veía ninguna señal de ayuda. La costa se encontraba demasiado lejos para intentar nadar, y aun si lo intentara, sabía que el frío lo vencería mucho antes de lograrlo. A medida que los minutos pasaban, el agua helada parecía apoderarse de su cuerpo. Sentía cómo sus fuerzas comenzaban a disminuir, y como cada movimiento requería más esfuerzo que el anterior. En medio de esa lucha silenciosa, comprendió con claridad algo que ningún ser humano desea enfrentar: estaba en grave peligro de perder la vida. Entonces, mientras el frío seguía avanzando por su cuerpo y el silencio del fiordo lo rodeaba por completo, sus pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia su hogar. Pensó en su esposa, en la mujer que compartía con él las dificultades de aquellos años de guerra, y la imaginó quedando sola, tratando de cuidar a sus hijos sin su presencia. Pensó también en los niños, en sus rostros, en sus voces, y en las pequeñas escenas cotidianas que de pronto adquirieron un valor inmenso en su mente. Aquellas imágenes llenaron su corazón con una mezcla de amor y dolor. La idea de que su familia pudiera quedar sola, en medio de tiempos tan difíciles, le resultaba casi insoportable. En ese momento, sentado sobre la quilla del barco volcado, rodeado por las aguas heladas del fiordo, el hombre hizo lo único que sentía que podía hacer: oró. No fue una oración larga ni complicada, sino una súplica sencilla que brotó desde lo más profundo de su corazón. Le pidió a Dios que lo librara de la muerte, si esa era su voluntad. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en la pequeña casa donde vivía su familia, su esposa realizaba sus tareas cotidianas, sin imaginar la escena que se desarrollaba en el mar. La vida durante la guerra exigía aprovechar cada momento del día, así que ella cosía, ordenaba el hogar y atendía a los niños, tratando de mantener una sensación de normalidad dentro de lo posible. Pero de pronto, algo cambió en su interior. Sin una razón aparente, una inquietud profunda comenzó a crecer en su corazón. No era un pensamiento claro, ni una noticia, tampoco una señal visible, era más bien una impresión intensa, una convicción difícil de explicar, de que algo terrible estaba sucediendo con su esposo. La sensación fue tan fuerte que dejó inmediatamente la costura que tenía en las manos, se levantó y caminó hacia el dormitorio. Allí, en silencio, comenzó a orar con fervor por él, sin saber exactamente qué estaba ocurriendo, pero sintiendo con claridad que debía hacerlo. En ese mismo momento, en medio del fiordo, y a varias millas náuticas de distancia, su esposo luchaba por mantenerse con vida, en el agua helada. Y mientras aquella oración se elevaba desde su hogar, en otra parte del fiordo, 3 hombres se encontraban a bordo de un barco pesquero en una pequeña ensenada, esperando terminar una sencilla tarea cotidiana, sin imaginar que en pocos minutos tomarían una decisión que cambiaría el destino de todos. En aquella pequeña ensenada, protegida por las montañas que rodeaban el fiordo, 3 hombres se encontraban a bordo de un barco pesquero. Habían llegado hasta allí con un propósito muy sencillo:
recoger algunas provisiones en una de las granjas cercanas. En aquellos años de guerra, cada alimento era valioso, y como tantas otras familias de la región, ellos también dependían de pequeños intercambios y favores para conseguir lo necesario para sus hogares. El barco pertenecía a un hombre llamado Pedro, un pescador acostumbrado a las aguas frías y a los silencios prolongados del Mar del Norte. Aquella mañana había decidido detenerse cerca de la granja mientras el dueño terminaba algunas tareas, especialmente ordeñar las vacas, para poder llevar un poco de leche fresca a casa. La espera no parecía molestar a nadie, en tiempos como aquellos, media hora más o menos no representaba un gran problema. Mientras tanto, los hombres ya habían cargado en el barco algunos sacos de papas que el granjero les había preparado. El ambiente era tranquilo, casi rutinario. Nada indicaba que, a pocos kilómetros de allí, un hombre luchaba desesperadamente por mantenerse con vida. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Pedro, que se encontraba cerca de la cubierta, escuchó de manera clara una voz que pronunció su nombre. La impresión fue tan real que levantó la cabeza inmediatamente, mirando a su alrededor. La voz decía con claridad: «Pedro, debes partir inmediatamente». Durante un instante quedó completamente inmóvil. Miró hacia el muelle, hacia la costa, hacia el interior del barco, intentando comprender de dónde había venido aquella voz. Sin embargo, no había nadie cerca que hubiera podido decir aquellas palabras. Sorprendido, casi confundido, preguntó en voz alta, como si respondiera a alguien que estuviera frente a él: ¿que tengo que partir? En su interior volvió a percibir la misma impresión, firme, insistente, como una orden que no dejaba lugar a dudas. Sí, tienes que irte ahora mismo. Pedro permaneció en silencio durante unos segundos. Aquello no tenía una explicación lógica, y sin embargo la sensación era tan clara que resultaba imposible ignorarla. Algo dentro de él le decía con urgencia que debía zarpar de inmediato. Sin perder más tiempo, salió en busca del granjero y de los otros hombres que lo acompañaban. Cuando los encontró, les dijo que debían partir en ese mismo momento. La reacción de los demás fue de sorpresa. Hasta hacía apenas unos minutos Pedro estaba dispuesto a esperar la leche fresca que el granjero estaba a punto de ordeñar, y ahora, de pronto, parecía decidido a marcharse sin ella. El granjero, desconcertado, trató de hacerlo cambiar de opinión. Le dijo que ya faltaba muy poco para terminar el ordeño, que en media hora podría llenar los baldes con leche fresca, algo que en aquellos días era un recurso muy valioso. Después de todo, esperar un poco más parecía lo más razonable. Durante un instante, Pedro dudó. Las palabras del granjero tenían sentido, y la idea de regresar a casa sin la leche que había ido a buscar parecía poco práctica. Sin embargo, casi de inmediato volvió a sentir aquella misma impresión interior, fuerte y urgente, como si algo invisible lo empujara a marcharse sin demora. Entonces tomó la decisión. Con voz firme miró a sus compañeros, y dijo simplemente: «Vámonos». Los hombres subieron al barco, soltaron las amarras, y pusieron en marcha el motor. Poco después la embarcación comenzó a avanzar sobre las aguas del fiordo, alejándose de la ensenada, y tomando rumbo hacia su hogar. Mientras tanto, lejos de allí, el hombre que cuidaba el faro seguía aferrado a la quilla de su velero volcado. El tiempo parecía haberse vuelto extraño en medio de aquella situación. Cada minuto se sentía más largo que el anterior, y el frío seguía penetrando lentamente en su cuerpo. Sus manos comenzaban a perder sensibilidad, sus movimientos eran cada vez más torpes, y mantener el equilibrio sobre la embarcación se volvía más difícil. El remo que sostenía se había convertido en su único apoyo, en la pequeña ayuda que le permitía mantenerse fuera del agua por completo. Sin embargo, sus fuerzas se estaban agotando. Por un instante pensó que tal vez lo mejor sería deslizarse suavemente hacia el agua y descansar. La idea apareció en su mente como un susurro, como una promesa de paz frente al sufrimiento que estaba experimentando. Pero entonces, en medio de aquel silencio, algo rompió la quietud. A lo lejos, muy lejos al principio, alcanzó a percibir un sonido. Era débil, apenas perceptible, pero inconfundible. El rugido de un motor. El hombre levantó la cabeza con esfuerzo,
tratando de localizar de dónde provenía aquel ruido. Sus ojos recorrían el horizonte mientras el sonido se hacía poco a poco más claro. En ese instante, algo cambió dentro de él. La esperanza, que parecía haberse desvanecido lentamente con el frío, volvió a encenderse. Mientras tanto, en el interior del barco de Pedro, los hombres avanzaban por el fiordo sin saber exactamente por qué habían decidido partir con tanta prisa. El motor mantenía un ritmo constante y el barco se abría paso entre las aguas, con firmeza. Sin embargo, Pedro comenzó a notar algo extraño. Tenía la sensación de que la embarcación no respondía a los controles de la manera habitual. En lugar de seguir la ruta que normalmente habría elegido para regresar a casa, el barco parecía desviarse ligeramente, tomando direcciones que no coincidían con el camino más directo. Era como si algo, o alguien, estuviera guiando la embarcación hacia otro lugar. Si los pescadores hubieran seguido la ruta que normalmente utilizaban, habrían pasado a una distancia demasiado grande del hombre que luchaba por sobrevivir, una distancia suficiente para que nunca lo vieran. Pero ese día, por razones que ninguno de ellos podía explicar, el barco continuó avanzando por un trayecto diferente. Minutos después, uno de los hombres observó algo en el agua. A cierta distancia, sobre la superficie del fiordo, había una pequeña forma oscura que se balanceaba con las olas. Desde lejos parecía una boya, uno de esos objetos flotantes que a veces marcan zonas de navegación o redes de pesca. Pedro dirigió la mirada hacia ese punto mientras el barco continuaba acercándose lentamente. Pero justo en ese momento ocurrió algo que cambió todo. La figura que flotaba en el agua levantó débilmente un objeto. Era un remo. Y en ese instante comprendieron que no se trataba de una boya. Era un hombre. En cuanto comprendieron lo que estaban viendo, la tranquilidad del momento desapareció por completo. Pedro reaccionó de inmediato y ordenó acercar el barco con cuidado. A medida que el barco se acercaba, la escena se volvió más clara y también más alarmante. El hombre estaba sumergido en el agua hasta el pecho, completamente expuesto al frío. Su cuerpo parecía rígido, sus movimientos eran lentos, y su rostro mostraba señales evidentes del intenso frío que había soportado durante demasiado tiempo. Reduciendo la velocidad del barco, se aproximaron con extrema precaución para no provocar olas que pudieran hacer caer al hombre al agua. Los tres pescadores se prepararon rápidamente para ayudarlo, extendiendo los brazos hacia él mientras el barco quedaba a su lado. El hombre apenas tenía fuerzas para sostenerse. Sus manos estaban rígidas por el frío, y cuando intentó moverse, parecía que su cuerpo ya no respondía con normalidad. Entre los tres lo sujetaron con cuidado, y con un esfuerzo conjunto, lograron subirlo a bordo. El contraste fue inmediato. Después de estar sumergido en el agua helada, el interior del barco, aunque sencillo, representaba un refugio vital. Lo llevaron rápidamente hacia la cabina, donde comenzaron a actuar con la urgencia que la situación exigía. Primero lo despojaron de la ropa mojada, que estaba tan fría que parecía hielo sobre su piel. Luego lo envolvieron con prendas secas, intentando devolverle algo de calor al cuerpo. Lo acostaron en una cama dentro de la cabina, mientras uno de los hombres comenzaba a masajearle los brazos y las piernas para estimular la circulación y evitar que el frío siguiera paralizando su organismo. Durante varios minutos trabajaron en silencio, concentrados únicamente en ayudarlo a recuperar algo de temperatura y movilidad. Poco a poco, la respiración del hombre comenzó a estabilizarse, aunque su cuerpo seguía temblando de manera incontrolable. Pedro lo observaba con atención, consciente de lo cerca que aquel desconocido había estado de la muerte. Finalmente, cuando el hombre pudo abrir un poco los ojos y respirar con mayor normalidad, Pedro habló con una mezcla de asombro y sinceridad. Comenzó a contarles a sus compañeros y al propio sobreviviente algo que todavía lo tenía profundamente sorprendido. Les explicó cómo, mientras esperaba en la ensenada para cargar leche fresca, había escuchado claramente una voz que le decía que debía partir inmediatamente. Les habló de la extraña urgencia que había sentido, de la insistencia que parecía provenir de algún lugar que no podía explicar. Pedro miró entonces al hombre que ahora descansaba en la cabina, todavía envuelto en mantas, y pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes.
Le dijo que, si hubieran esperado la leche, jamás habrían pasado por aquel lugar en el momento preciso. Pedro guardó silencio durante un momento, y luego dijo algo que resumía lo que todos estaban comenzando a comprender. Afirmó que ahora entendía por qué había sentido aquella urgencia tan fuerte de partir inmediatamente, y también comprendía que una mano invisible había guiado su barco hasta el lugar exacto donde se encontraba el hombre. Mientras el barco avanzaba de regreso, alejándose del lugar donde había ocurrido el accidente, el sobreviviente permanecía en la cabina recuperando poco a poco el calor y la sensibilidad en su cuerpo. La experiencia había sido tan intensa que durante varios minutos apenas pudo hablar. Sin embargo, en su interior sabía algo con absoluta claridad. Había estado al borde de la muerte. Y, de alguna manera que todavía no alcanzaba a comprender completamente, había sido rescatado en el último momento. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en la pequeña casa donde su familia esperaba sin saber lo ocurrido, su esposa continuaba orando. Ella no conocía los detalles de lo que estaba sucediendo en el fiordo, pero en su corazón seguía sintiendo aquella inquietud que la había impulsado a buscar a Dios con urgencia. Solo más tarde comprendería que, mientras sus palabras se elevaban en oración, su esposo estaba siendo rescatado del agua helada por aquellos pescadores que habían cambiado su rumbo sin saber exactamente por qué. Con el paso del tiempo, aquella historia sería recordada muchas veces por quienes la vivieron. Y cada vez que la contaban, el asombro seguía siendo el mismo. Cuando finalmente regresaron a tierra firme, el hombre pudo reunirse con su familia. El encuentro estuvo lleno de emociones profundas, porque mientras él relataba lo ocurrido en el fiordo, su esposa también compartía lo que había sucedido en casa. Contó cómo, sin una razón visible, había sentido de pronto una fuerte impresión de que algo terrible estaba pasando con su esposo, y cómo había dejado todo lo que estaba haciendo para ir a orar por él. Al escuchar esto, ambos comprendieron que, en el mismo momento en que él clamaba a Dios en medio del mar, ella estaba haciendo lo mismo desde su hogar. Aquella coincidencia, lejos de parecer casual, reforzó en sus corazones la convicción de que Dios había estado obrando en cada detalle de aquella historia. Pedro, que era un hombre de fe, solía decir que aquel día comprendió algo que nunca olvidaría, que muchas veces Dios obra de maneras silenciosas, guiando decisiones, despertando impresiones en el corazón, o moviendo circunstancias que, en el momento, no siempre logramos entender. Historias como esta nos recuerdan algo profundo sobre la vida, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, y cuando nadie parece poder ayudarnos, pueden estar ocurriendo cosas que aún no vemos. A veces una oración pronunciada en silencio, una decisión tomada en el momento justo, o un camino que parece cambiar sin razón, pueden convertirse en la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Quizá por eso relatos como este siguen conmoviendo a tantas personas alrededor del mundo. No se trata solo de un rescate en el mar, sino de un recordatorio de que, incluso en medio de la incertidumbre, muchas personas han experimentado momentos que solo pueden describir como milagros. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a seguir explorando el canal, porque aquí encontrarás otros relatos reales de personas que, en circunstancias difíciles, vivieron experiencias sorprendentes que fortalecieron su fe y cambiaron sus vidas para siempre. Historias de esperanza, de intervención inesperada y de momentos en los que, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo que nadie podía explicar. Tal vez, mientras escuchas estos relatos, descubras que los milagros no siempre ocurren en grandes escenarios o ante multitudes, sino muchas veces en los momentos más silenciosos de la vida, justo cuando alguien, en medio de la oscuridad, decide levantar una oración al cielo.